Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar en la SEGIP. Siempre es un gusto venir a esta casa. Muchas gracias al Club de Madrid por organizar esta sesión, un debate tan pertinente dentro del programa Hablamos de Europa de la Secretaría de Estado de la Unión Europea. Un programa que ya es un veterano en España y que consigue además que nos pasemos el principio del otoño en España con múltiples debates acerca de Europa desde una perspectiva española, ¿no? Esta sesión se celebra con la mirada, sin duda, en la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 y en un contexto de enorme rivalidad internacional, de competición, incluso en un contexto de violencia y de agresividad donde el multilateralismo ha sido la primera víctima, ¿no? Un multilateralismo que ya llegaba muy debilitado, ¿no? Como se pudo ver durante la pandemia y ha quedado de manifiesto su bloqueo en el actual conflicto bélico en Ucrania. La Unión Europea necesita el multilateralismo y un país que es una potencia media como España también despliega todo su potencial como actor internacional en un contexto donde el multilateralismo funciona, ¿no? Y para que ese multilateralismo funcione, países como España y organizaciones como la Unión Europea necesitan salir de este juego de suma cero y de un contexto de rivalidad entre grandes potencias y reactivar el multilateralismo. Para ello, la relación con los otros, y específicamente la relación con ese otro tan cercano como es toda América Latina, es esencial. Y desde América Latina están llegando, también desde otras partes del mundo, ¿no? Están llegando mensajes muy claros sobre qué otro multilateralismo se debe poner en marcha, ¿no? Y la necesidad de reactivarlo. Para España y para la Unión Europea, pero sobre todo para España, la relación con América Latina está tan imbricada en nuestro ADN que muchas veces la damos por supuesta. Y pasa una pandemia y viene una guerra o una crisis financiera, que es el origen quizá de un progresivo debilitamiento de nuestra política hacia América Latina, y nos encontramos con que necesitamos reengancharnos rápidamente con América Latina, que hemos dado por supuesta una relación que sigue ahí con unos mimbres muy fuertes, pero que nada garantiza que vaya a ser igual, porque la región, como no podía ser de otra manera, experimenta enormes cambios, ¿no? De todo esto vamos a hablar en esta sesión con un título tan prometedor como La Unión Europea y América Latina y el Caribe, un futuro de valores compartidos. Tenemos una mesa interesantísima, una mesa que creo que va a ser difícil moderar por la calidad y por digamos, la fertilidad intelectual de todos los que la integran. Y no quiero quitar ya más tiempo, voy a dar paso al secretario general de la SEGIP, señor Alamán, muchas gracias por acogernos. Y luego daremos paso también al presidente del Club Madrid, a Danilo Tarc, que nos hablará en inglés y hará unas palabras introductorias. Muchas gracias, señor Alamán, cuando quiera. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Quiero, por supuesto, saludar a los presidentes Tarc y Lagos, a Pascual Navarro, nuestro secretario europeo para Asuntos Europeos, a María Fernanda Espinosa, exministra de Relaciones Exteriores del Ecuador, al embajador de la República Checa, Iván Yankarek, a María Elena Agüero, la secretaria general del Club de Madrid, y a don Enrique Iglesias, que está acá y que la verdad es el verdadero anfitrión y el verdadero, por trayectoria, dueño de casa. Como usted decía, para la Secretaría General Iberoamericana, esta es una muy buena oportunidad. Estamos muy contentos de poder recibirlos a todos en esta casa para hablar y para conversar sobre por qué es importante en el actual contexto relanzar, fortalecer, vigorizar la relación entre América Latina y Europa. Y muy telegráficamente, de acuerdo a lo que se me ha pedido, yo tengo la impresión de que hay a lo menos 3 buenas razones para que en este minuto este relanzamiento, esta vigorización, este fortalecimiento de la relación bilateral vaya adelante. La primera razón es que estamos en un mundo en reconfiguración. No sabemos exactamente qué fisonomía va a tener el orden internacional y, en consecuencia, los distintos actores deben participar en esta reconfiguración del orden mundial con sus aliados naturales, con aquellos con el cual existe
lo que yo llamo una afinidad sustantiva. Y entre Europa y América Latina existe esa afinidad sustantiva, no solamente basada en la historia, sino en un elemento presente muy importante, lo que podríamos denominar la coincidencia en el proyecto. Por cierto, Europa con más por delante, quizás América Latina un poquito más rezagada, pero hay un proyecto compartido, que es en lo político democracia, en lo económico prosperidad, en lo social equidad. En consecuencia, estos elementos, que podríamos llamar core values, para usar una expresión inglesa, son extraordinariamente importantes en esta etapa de reconfiguración del orden mundial. Luego, hay una objetiva convergencia de intereses que son permanentes, pero que también son coyunturales. Por decirlo en una frase, América Latina tiene algunas de las cosas que Europa necesita, minerales, alimentos, energía, y Europa tiene muchas de las cosas que América Latina necesita. Financiamiento, inversión, tecnología. Y por último, América Latina y Europa pueden hoy día coincidir fácilmente en una agenda global, es decir, actuar en conjunto en el escenario global, por ejemplo, en temas tan importantes como el cambio climático o los esfuerzos que hay que realizar en términos de igualdad de género. Entonces tenemos afinidad sustantiva, tenemos convergencia de intereses y tenemos la posibilidad de trabajar en una agenda común. ¿Qué más razones se necesitan para fortalecer esta vinculación tan importante? Presidente del Club de Madrid y presidente de Eslovenia, Danilo Turk, se va a dirigir al público en inglés. Señor Turk, tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias. Voy a empezar diciendo que es un placer para mí tener la oportunidad de dirigirle unas palabras a todos en esta reunión importante e interesante que arranca hoy. Quisiera decir que Club de Madrid, una organización de 117 antiguos presidentes democráticamente elegidos y primeros ministros, es una organización que está muy agradecida a la ciudad de Madrid y a España. Nuestra organización se creó hace 20 años siguiendo la iniciativa de presidentes de distintas partes del mundo, incluyendo a distintos presidentes latinoamericanos. Y desde el primer momento nuestra organización ha sido una que se ha esforzado por apoyar estos valores básicos y centrales, puesto que todos habíamos sido elegidos democráticamente y, por lo tanto, creíamos firmemente en la importancia de la democracia para el bien del futuro del mundo en general. Con lo cual, hoy estamos aquí para hablar de la cooperación de la Unión Europea y Latinoamérica, basándose en valores compartidos, con lo cual estamos hablando de algo que es esencial para el Club de Madrid y que consideramos va a ser una guía importante para la futura cooperación entre ambos lados del Atlántico. Cuando hablamos del Atlántico, aquí no estamos refiriéndonos solamente al Atlántico Norte, hablamos del norte y el sur del Atlántico, en la Unión Europea y todo el hemisferio occidental y en particular Latinoamérica. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mi gratitud a la organización, a SEGIB, por ser nuestro anfitrión y por ser un socio de confianza, un socio comprensivo también de esta iniciativa, y al Ministerio del Exterior de España por apoyar esta iniciativa y también el resto del trabajo que también apuntalará el trabajo que se realizará en la Unión Europea entre este momento y en la celebración de la cumbre que se celebrará entre la Unión Europea y países latinoamericanos el año que viene durante la presidencia de España. Aquí arrancamos un debate muy importante y es un debate que se basa en la premisa de los valores compartidos. Debo decir que a veces hablar de valores compartidos es algo que se hace de manera superficial y hay valores como por ejemplo la democracia que tienen que discutirse entendiendo bien los cambios. Estamos viendo cambios en Europa en ese sentido y estamos viendo también cambios en Latinoamérica, pero vemos que el compromiso con la democracia es una plataforma muy firme de cara al futuro y esta plataforma se está convirtiendo en algo todavía más importante en un mundo globalizado que ahora está saliendo de una experiencia dolorosa y traumática, la de la pandemia de la COVID-19,
Las relaciones, las nuevas relaciones a escala mundial tendrán que definirse habida cuenta de las distintas nuevas experiencias y nuevas perspectivas. Y en esta situación, la Unión Europea necesita socios. Hablo como antiguo presidente de Eslovenia, que en 2008, cuando presidíamos el Consejo de la Unión Europea, organizamos también una cumbre entre la Unión Europea y Latinoamérica. Y ya en aquel momento quedaba patente lo importante que era construir esta alianza como una base importante para la Unión Europea. Y aquí subrayo que es para que la Unión Europea se convierta en un actor global. Ser un actor global en la actualidad implica desarrollar alianzas productivas, firmes y sólidas, y evitar que haya la impresión de que la Unión Europea es introvertida o que está solamente interesada en relaciones con sus vecinos inmediatos. La Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de las Naciones Unidas, tiene unas palabras que hacen referencia a que todos los países del mundo deben convivir como buenos vecinos. Y en Europa a veces vemos esto de la vecindad como si fuera una proximidad geográfica inmediata, y esto no basta. Tenemos que construir alianzas desde una perspectiva geográfica más amplia y basándonos en valores compartidos. Este tipo de alianzas pueden conseguir que la Unión Europea sea un actor en un mundo que cambia rápidamente, con nuevas potencias en auge y nuevas alianzas convirtiéndose en algo necesario. Esto es lo que quería compartir para saludar a los participantes de la reunión de hoy. Estoy encantado de ver que nos podemos reunir aquí en Madrid y estoy deseando escuchar este productivo debate. Gracias. Antes de empezar el debate, vamos a tener unas palabras introductorias del secretario de Estado para la Unión Europea, el señor Pascual Navarro Ríos. Bueno, buenos días. Es un placer poder participar y contribuir con estas palabras a esta mesa redonda. Es un honor para mí estar bajo la invitación del secretario general iberoamericano. Es un placer. Y también es un placer estar con el presidente del Club de Madrid, que ya hace tiempo que nos reunimos para iniciar esta actividad. Y como le he dicho antes en privado, ahora quiero decirlo públicamente, no hago más que agradecerle el esfuerzo por esta iniciativa y por esta contribución al debate necesario entre la Unión Europea y América Latina para impulsar las relaciones entre los dos países. Este foro, como decimos, es particularmente oportuno porque estamos a 9 meses, ¿no? 9 meses justo, del inicio de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre del año que viene, y estamos ya empezando a prepararla en coordinación con las instituciones europeas y también con el resto de los socios de la Unión Europea. Ayer mismo estuve en Lisboa para iniciar la preparación con mi colega portugués, y sabemos que también es un socio particularmente importante en esta cuestión, en esta materia de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. El mensaje fundamental, y que repetiré, se repetirá también por otros participantes esta mañana, es nuestro deseo en aprovechar nuestra presidencia del Consejo para mantener toda una serie de encuentros de alto nivel entre ambas regiones y sobre todo para impulsar una nueva agenda, una nueva etapa, una nueva relación. Me quiero hacer eco de lo que acaba de comentar el presidente Türk. Nuestro gran objetivo es trabajar por bienes conjuntos, unos valores conjuntos, una contribución entre la Unión Europea y América Latina a la gobernabilidad global y a la solución de los problemas globales. El enfoque con el que el presidente Türk inicia esta actividad es el que nosotros le pedimos y es el que creo que debe estar en el objetivo de todos ustedes.
Les voy a exponer brevemente lo que consiste la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Sé que entre los participantes hay representantes de embajadas latinoamericanas. A mí me da mucho rubor explicar lo que es la presidencia española delante del secretario de Estado Ramón de Miguel y delante de la ministra Trinidad Jiménez, porque ellos han sido mis jefes y de quienes he aprendido en lo que es la presidencia. Pero les pido un poquito de indulgencia para el resto de los colegas y les agradezco también que estén con nosotros. Las grandes líneas de nuestra presidencia creo que han sido ya expuestas por nuestro presidente de Gobierno y por el ministro de Asuntos Exteriores, y lo que sí que quiero que entiendan es que la presidencia básicamente tiene una labor de impulsar los trabajos del Consejo, orientar e impulsar los trabajos del Consejo. ¿Qué es lo relevante de la presidencia española de la Unión Europea del próximo año? Bueno, que es la última de la legislatura, la última presidencia completa de la actual legislatura europea. Están previstas que el Parlamento Europeo se disuelva en marzo de 2024, que haya elecciones al Parlamento Europeo en mayo, por consiguiente en julio se tiene que elegir el nuevo presidente o presidenta de la Comisión. Los hearings son en septiembre y el discurso de Estado de la Nación pues en octubre más o menos. Es decir, el año 24 es un año de transición. Por consiguiente, lo normal es que en la última presidencia previa se intente cerrar el programa legislativo de la Comisión, del Consejo, conjunto de la Comisión y del Consejo, y hay un esfuerzo suplementario por parte de todos y un interés por parte de todos en cerrar esto. La Comisión, por supuesto, y el Parlamento también, pues los parlamentarios van después a las elecciones y por consiguiente quieren cerrar también cuál ha sido su programa de trabajo, ¿no? Para llevar adelante la presidencia, pues nosotros, la presidencia tiene que orientar las reuniones en Bruselas de los diferentes consejos, grupos de trabajo, etcétera, y toda una serie de reuniones informales que a lo largo del trimestre se van a celebrar básicamente en España. El objetivo de las reuniones informales es impulsar políticamente determinados expedientes, pero al mismo tiempo es poner en la agenda europea cuestiones que pueden ser relevantes para el siguiente programa legislativo. Es decir, el interés de estas reuniones es más mirar hacia el futuro. ¿Cuál va a ser el próximo programa legislativo de la Unión Europea a partir del año 24? Y las siguientes, el marco financiero plurianual, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles van a ser las líneas de trabajo de la presidencia española? Bueno, como he dicho, básicamente es, en primer lugar, completar el programa de la Comisión, que es el programa, como todos saben, verde, digital, social. Ha avanzado muchísimo con las últimas presidencias, sobre todo la presidencia francesa, pero queda todavía una serie de expedientes importantes. Y sobre todo queda lo que se llaman los trílogos con el Parlamento, la discusión con el Parlamento, que se puede prolongar un poquito hasta nuestra presidencia. Esa es la primera tarea. La segunda es, a ese programa que todos teníamos de la Comisión se han añadido las iniciativas y propuestas para afrontar las crisis que ha habido durante este periodo legislativo, durante esta Comisión. Se heredó la crisis económica, no hay que olvidarla. Luego vino la crisis migratoria, que está olvidada también un poquito con lo que ha ocurrido después, pero que está ahí latente y es muy importante toda la cuestión migratoria. Ha sido la crisis del COVID y las consecuencias económicas de la crisis del COVID, y luego la más importante de todas, como es evidente, que es la guerra en Ucrania y las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. En este momento, como todos ustedes saben, la agenda del Consejo, y básicamente la agenda del Consejo Europeo, está fundamentalmente dedicada a afrontar la guerra de Ucrania y las consecuencias económicas de la misma, sobre todo en la cuestión energética. Basta con que ustedes abran las páginas de cualquier medio y comprenderán cómo es la agenda europea en este momento. Nosotros, España pretende que esta presidencia tenga una seña de determinada identidad, hablar mucho de identidad europea, de ciudadana, de cohesión, de lucha contra el clima, de oportunidades para la juventud, de autonomía estratégica, de igualdad, etc. Esos son los temas, las cuestiones que ya anunció nuestro presidente de Gobierno en mayo, que serían las ideas bajo las que afrontaríamos nuestra presidencia, ¿no? Una cuestión muy importante en nuestra presidencia va a ser la cuestión de la autonomía estratégica de la Unión.
Es un gran debate que ya empezó con la presidencia francesa y nosotros continuaremos con él. También ha aludido indirecta o indirectamente el presidente Turk, es como reacción a lo que ha ocurrido en la crisis del COVID y con la crisis energética actual, es como tener una autonomía estratégica en Europa, pero abierta. Lo más importante para nosotros es abierta al mundo. Hay un fuerte debate dentro de Europa al respecto, pero la posición española es impulsar la autonomía estratégica de la Unión, pero abierta al mundo y en particularmente para aquellas regiones que ahora comentaré, con las que necesitamos un partenariado estratégico. Una de ellas, evidentemente, es América Latina. Nosotros queremos hablar de temas como la salud, los alimentos y la energía, cuestiones muy importantes en la relación, en este momento ya, entre la Unión Europea y América Latina. Alimentos es muy importante, como todos sabemos, la cuestión de fertilizantes, etc. ¿Cuáles son para que marquen bien la cuestión de las relaciones con América Latina, cuáles son las grandes áreas de trabajo que vamos a tener en nuestra presidencia? En primer lugar, la presidencia española va a tener que dedicarse a cuestiones económicas importantísimas, que son tres: la revisión de la gobernanza económica, toda la cuestión de la deuda, la cuestión, que esa es importantísima, la prórroga de la excepcionalidad con la que vivimos ahora por la Comisión de las Reglas Fiscales no se va a prolongar más allá del 24, por consiguiente en el 23 tendremos que negociar las nuevas reglas de gobernanza económica y de déficit. La revisión de los planes de recuperación, que eso es importantísimo. En este momento toda la economía europea gira alrededor de los planes de recuperación y tendremos que revisarlos en ese momento. Y la Comisión ha añadido la revisión del marco financiero plurianual. O sea, vamos a tener los tres elementos al mismo tiempo. Vamos a tener grandes debates sociales, particularmente para nosotros discapacidad, infancia, violencia de género. Vamos a tener un debate importantísimo entre energía, reforma del mercado eléctrico y lucha contra el cambio climático. Y nosotros, España, va a proponer un gran debate sobre la política global de la Unión Europea. Y ahí en dos áreas fundamentales para nosotros, que van a ser América Latina y la vecindad sur. Yo creo que España tiene siempre una vocación global y va a apoyar la política global de la Unión Europea en todos los ámbitos, eso es evidente, ¿no? Atenderemos a todos y multilateral, pero en particular nos importa muchísimo América Latina y la vecindad sur. En América Latina, como saben, ya llevamos un tiempo hablando con las instituciones europeas. El alto representante ha tomado un papel de liderazgo para impulsar un roadmap para las relaciones, para el relanzamiento de las relaciones con América Latina, y finalmente la presidenta de la Comisión, en su discurso sobre el informe del Estado de la Unión hace unos días, anunció que sí, que va a haber una nueva agenda para América Latina. Por consiguiente, se está avanzando claramente hacia una cumbre con la Unión Europea, entre la Unión Europea y CELAC, cuyos objetivos están en este roadmap, y yo creo que casi todos los conocen, pero se los puedo recordar, que el primero es contar con un diálogo, son 5 objetivos: contar con un diálogo político reforzado. No tenemos, como existen con otras regiones del mundo, este diálogo institucionalizado, que haya cumbres, que haya reuniones ministeriales, etcétera, y que eso se plasme en un diálogo político definido. Esto se va a preparar, esta idea, en la próxima reunión ministerial entre la Unión Europea y CELAC en Buenos Aires. En segundo lugar, es impulsar los acuerdos de asociación. Yo creo que es importante tener en cuenta que España aspira a que los acuerdos comerciales que han sido negociados en buena medida, no es que se aprueben durante la presidencia española, es que lo que queremos es que estén aprobados mucho antes de la presidencia española y que corresponda a la presidencia española y a la cumbre el impulsarlos, desarrollarlos, etcétera. No es un objetivo de la cumbre concluir los acuerdos. Yo creo que sería, honestamente, pienso, un pequeño fracaso no conseguir que estos se impulsen, ahora que la presidencia checa de la Unión Europea está decidida a impulsarlo. Hasta ahora la presidencia sueca pensaba lo mismo, vamos a ver. Yo creo que sí, siempre ha tenido una voluntad
favorable a los acuerdos comerciales y esperamos que las circunstancias nos permitan que los acuerdos se desbloqueen y se concluyan antes, ¿no?, de que empiece la presidencia, de forma que el programa legislativo, que el programa que tengamos el año que viene legislativo, sea el desarrollo de esos acuerdos, ¿no? En tercer lugar, es el establecimiento de un partenariado entre las dos regiones, un partenariado para afrontar los desafíos globales, lo que he dicho antes, y también está en la línea de lo que mencionaba el secretario general y el presidente Türk, utilizando la Global Gateway, pues hablar de transición verde, hablar de cuestión digital, de economía sostenible, de la dimensión humana y seguridad interior, de justicia, etc. En cuarto lugar, es hablar de los valores comunes. Yo creo que eso también ha sido el mensaje básico de los que han hablado antes de mí. Hablar de democracia, de paz, de derechos humanos, de Estado de Derecho, que es algo en este momento fundamental, y más en el contexto de la guerra de Ucrania, donde evidentemente para la Unión Europea es una cuestión fundamental la cuestión de los valores que defendemos, ¿no?, los valores democráticos y del Estado de Derecho. Y el quinto ámbito es trabajar conjuntamente en el plano multilateral y en materia de comunicación estratégica. Para todo ello, lo que queremos es escuchar. Yo creo que el planteamiento que nosotros pensamos es acercar a las dos regiones, es que la Unión Europea, como se ha recordado antes, hace 8 años que no tiene que la Unión Europea reflexione sobre lo que significa América Latina para la Unión Europea, sobre lo que significa las dos regiones en el contexto global y con otras, incorporando otras regiones del mundo, y decidamos juntos cuál es el camino que podamos seguir. Entonces, nosotros estamos muy involucrados a través de la Secretaría de Estado, del Ministerio de Exteriores, en un diálogo con la sociedad civil. Para nosotros es muy importante el seminario de hoy, que habíamos hablado con el Club de Madrid. Como saben, va a hacer una contribución particular al punto 4 que he dicho, que es democracia y Estado de Derecho, y a la cuestión de asuntos sociales. Creo que es uno de los objetivos de este seminario. Y luego al punto 5, los aspectos multilaterales y gobernanza global, que es la parte esencial del trabajo también del Club de Madrid, ¿no?, que nos ayude a entender en Europa cómo la relación entre una relación más profunda, un partenariado que nosotros queremos estratégico entre la Unión Europea y América Latina, puede contribuir a la gobernabilidad global y a los aspectos multilaterales. No me queda más que agradecerles de nuevo al Club de Madrid el esfuerzo que ha hecho por la organización de este seminario, a todos ustedes por sus, estoy seguro, sus contribuciones. Les puedo garantizar que las necesitamos. Como siempre digo, cualquier buena idea es muy bienvenida. Es un momento, como decimos, crítico. Hace 8 años que no hay ninguna cumbre. El momento es ahora. Ahora creo que hay una conciencia de que las dos regiones se necesitan. Y también si no se utiliza este momento, se puede perder una oportunidad quizás que sea costosa para más adelante. Como he dicho, la Unión Europea se para un año, empieza a pensar en otras cosas para el siguiente programa legislativo. Es decir, o ahora se establece ese partenariado para el futuro o perdemos una oportunidad que podemos no tener en mucho tiempo, ¿no? Nada más. De nuevo, las gracias y esperar sus contribuciones, que ya nos pasará el informe el Club de Madrid. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, secretario de Estado, por haber detallado también el programa de España para la presidencia y específicamente los puntos relativos al impulso con la relación con América Latina. Yo quería empezar con una ronda rápida a todos los participantes en la mesa sobre, en su opinión, cuáles son los valores compartidos entre ambas regiones. Pero, como vamos un poco mal de tiempo y no quiero ir tan agobiada, y los ha explicado el secretario de Estado, ¿no?, democracia, derechos humanos, paz, etcétera. Yo creo que nos vamos a saltar esta ronda inicial y vamos a ir directamente a las intervenciones específicas. Y quería empezar con el presidente, con Ricardo Lagos, preguntándole cuáles son las implicaciones geopolíticas actuales, ¿no?, en la relación
entre América Latina y la Unión Europea, y por qué es tan relevante la próxima cumbre. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a participar acá de este foro tan distinguido, en esta institución tan distinguida. Y quiero decir que para mí es un agrado volver a estar acá en esta Secretaría General Iberoamericana. Dicho esto, entremos en materia. Creo que este debate que está teniendo lugar se inserta en un cambio muy superior y muy mayor del que tenemos y podemos apreciar. Estamos dejando atrás los 200 y tantos años de revolución industrial que impregnaron nuestro modo de entender el mundo en torno a la dignidad del ser humano. Y quedando allá la revolución industrial, emerge a estas alturas con fuerza ante nosotros la revolución digital, que va a cambiar totalmente los valores de cómo entendemos lo anterior. Izquierdas y derechas en la revolución industrial. Es muy importante tener la plata para comprar la máquina. No, perdóneme, si lo importante es los trabajadores que hacen productiva la máquina. Y ahí tenemos izquierdas y derechas, ¿verdad? Mire qué simple. Pero eso que era tan simple y permitía entender las coordenadas políticas de la revolución industrial, cambian completamente en el mundo digital. Y ojo, la consecuencia de la democracia, que es por definición representativa, porque elegimos a los representantes para poder aplicar las ideas de cada uno de nosotros, ciudadanos electores, bueno, cambia un poco, porque ahora el príncipe, quien quiera que sea, está en condiciones de decir, ¿está usted de acuerdo con lo que quiero hacer? Quiero hacer tal cosa. ¿Está de acuerdo? Marque 1. En desacuerdo, marque 2. ¿No quiere opinar? Marque 3. Nada impide entonces una consulta inmediata y no esperar los 4 años para saber cómo le fue en su gestión de gobierno. ¿Qué instituciones políticas van a surgir por motivo de esta realidad? No lo sé. Lo que sí sé es que cuando alguien inventó la imprenta, hace mucho tiempo, ¿verdad? Pasaron más de 100 años hasta que con la imprenta a alguien se le ocurriera hacer un diario. Y si entendiendo lo que publica el diario, lo que el príncipe tiene que resolver en estos días con su corte, bueno, ahora entonces se cambió un poco el tema, ¿no? Porque puede estar en contacto directamente. No estoy diciendo que vamos a vivir en un periodo de autogobierno, no. Lo que estoy diciendo es simplemente que vamos a superar la democracia representativa, no. Pero que va a haber una interacción inmediata que hasta ahora no la tenemos. ¿Qué instituciones políticas van a surgir? Del diario surgió la democracia, porque si todos sabemos lo que va a hacer el príncipe con su corte, ¿por qué no me consultan a mí que sé leer y escribir? Ahora el príncipe está en condiciones de estar directamente escuchando lo que la gente le quiere decir. ¿Qué instituciones van a surgir? Lo veremos. Dentro de este contexto, que ya de por sí es desafiante, hay un segundo contexto, que es el que tiene que ver con el cambio climático y en la forma como ahora los seres humanos entendemos que los recursos del planeta Tierra son limitados y por lo tanto el tema que si los recursos son limitados, la supervivencia del ser humano a partir de creer que los recursos son ilimitados está en cuestión. Y por lo tanto el tema fundamental es cómo introduce en toda esta constelación cambio climático si queremos asegurar que las generaciones futuras que nos siguen a nosotros podrán seguir viviendo en la Tierra. Y el tercer elemento que me parece que es crucial es la forma como se están dando las nuevas correlaciones a nivel del mundo. Conversábamos anteriormente, previo a esta reunión, lo que a mi juicio es un cambio epocal muy grande, la nueva relación entre China y India. Esa relación entre China e India significa 50% de la población mundial. Y ellos están mirando entonces a un tema que es muy importante. El motor
del crecimiento económico después de la Segunda Guerra Mundial fue el Atlántico Norte. Y el Atlántico Norte desarrolló también entonces las condiciones que tenemos y conocemos y las instituciones del Atlántico Norte, porque ahí estaba el dinamismo de la economía mundial. Hoy no nos engañemos, todos miramos al sur, 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 estamos mirando entonces al Asia-Pacífico, estamos mirando, para ser más precisos, al sur del Asia-Pacífico, y ahí es donde se va a definir buena parte de las nuevas correlaciones. ¿Qué va a surgir en esa parte del mundo? El Atlántico Sur va a ser donde se va a jugar el equivalente al Atlántico Norte que se jugó a finales del siglo pasado. Y ahora entonces tenemos que hacernos cargo de eso. Y si esa es la nueva realidad, entonces no es menor. ¿Qué es lo que hacemos para mirar a esa parte del mundo? Ver a esta nueva emergencia posible entre estos dos colosos que forman parte de la mitad de los seres humanos que viven en el planeta Tierra, y en donde hay un mundo en ebullición, en donde los que hasta ayer eran las grandes potencias, hoy día tenemos una correlación distinta. ¿Y cómo nos preparamos para ello? Entre América Latina y Unión Europea, porque ahí sí hay un punto de partida. Son valores fundamentales que van a la esencia de los que están, que es la democracia como la concebimos. Y la sabemos amenazada por muchos factores, pero que tenemos que poner estos elementos que he mencionado como elementos centrales. Y esto es tal vez el desafío de este nuevo mundo que emerge, el que llevó al secretario general de Naciones Unidas a decir, hagamos ahora la cumbre del futuro, y la cumbre del futuro como una modalidad que tiene que conjugarse con todos estos elementos, que son nuevos, inéditos. El cambio epocal por una parte y un cambio climático que nos desafía. Y frente a eso, una correlación política distinta de las que hasta hoy hemos conocido. ¿Cuáles son las grandes potencias? ¿Qué es lo que son? ¿Dónde están? Y es aquí entonces donde me parece que esta relación entre América Latina y Europa nos pueden permitir, a través de los valores fundamentales, tratar de abordar y prepararnos y pensar un poquito qué queremos hacer en la cumbre del futuro, si es que queremos que en esa cumbre, que será muy compleja, tener alguna voz. Porque los que hasta ahora son grandes jugadores a nivel mundial van a ser jugadores muy distintos de aquí al año 24, y la forma como los medimos y cómo nos medimos. Y en consecuencia creo que el poder unir fuerzas, en un sentido literal, no para amenazar a nadie, sino para defender nuestros valores, es fundamental entonces este entendimiento a la luz de este desafío. Creo que es un desafío lo suficientemente grande y poderoso para poder entonces pensar de aquí, como diría Guterres, de aquí a agosto, septiembre, cuando sea la cumbre del 24, a lo mejor llegar con una mirada común que ayude a orientar, como entendiendo que el eje gravitacional del punto de vista económico va a ser el Pacífico Sur. ¿Cómo entonces imaginamos ese mundo, así como ayer fuimos capaces de imaginar el mundo en el Atlántico Norte con todo lo que eso implicó? Es tal vez un gran desafío, y creo que entonces los valores comunes son los que nos pueden ayudar entre América Latina y Europa. No para amenazar a nadie, sino que para colaborar a partir de nuestros valores en cómo podemos trabajar con los que están emergiendo como las nuevas potencias. Ese sería mi planteamiento, y agradezco la participación en este distinguido foro. Muchas gracias. Presidente Lagos, muchísimas gracias, porque creo que ha trazado perfectamente el marco en el que vamos a debatir en esta sesión.
discúlpeme por la descortesía, pero no he presentado a los ponentes, aunque todos conocen sus biografías, pero lo voy a hacer muy rápidamente. Bueno, Ricardo Lagos, expresidente de Chile entre 2000 y 2006 y miembro del Club de Madrid. María Fernanda Espinosa, con quien vamos a hablar ahora mismo, exministra de Asuntos Exteriores de Ecuador y presidenta de la 73 edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas. A Danilo Turk y Andrés Alamán no me he olvidado de presentarlos al inicio de esta sesión, discúlpenme. Señora Espinosa, teniendo en cuenta este contexto que ha explicado también el presidente Lagos, ¿no? Este cambio de época, ¿no? Impulsado y acelerado por la digitalización, por el cambio climático, por el giro hacia el Pacífico, ¿cómo podemos poner entre la Unión Europea y América Latina los valores entre ambas regiones para revitalizar el sistema multilateral? Es decir, para encontrar una voz en este sistema global en el que tan difícil va a ser tener una voz, como ha dicho el presidente Lagos. Muchas gracias. Muchas gracias, Aura. Muchas gracias, secretario Alamán, por acogernos en la Casa de Iberoamérica. Gracias al Club de Madrid por juntarnos. Saludos especiales al presidente Lagos, al presidente Turk. Estoy feliz de ver a tantos amigos y amigas de antes y de ahora, pero estoy más feliz todavía de mirar tantas caras jóvenes en esta sala, si me permiten. Es ahí donde tenemos depositada nuestra confianza en el intelecto y la fuerza de las y de los jóvenes. Así es que muy bien por eso. Yo creo que aquí se ha dicho mucho y no puedo dejar de saludar, por supuesto, al grande Enrique Iglesias, al mentor de muchas y muchos de nosotros. ¿Cómo mapear las dos regiones de manera telegráfica? Porque se ha dicho mucho ya. Yo creo que este diálogo, la cooperación, la alianza entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea se enmarca, como ya se ha dicho, en un escenario de crisis generalizada, ¿no? Una crisis financiera, climática, de seguridad, de desconfianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas, y eso es muy grave, incluyendo a las instituciones multilaterales. Es un momento de transición y de realineamiento geopolítico, sin duda, como lo ha dicho el presidente Lagos. Yo creo que la primera constatación es que estamos hablando de alianzas entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea como dos entes monolíticos, y no son dos entes monolíticos. Yo creo que son espacios diversos donde el disenso interno y la diversidad generan grandes desafíos. No es tan fácil, ¿no? Lo sabemos aquí todas y todos. ¿Cómo lograr unidad en la diversidad? Yo pienso que el diálogo birregional debe afincarse en temas concretos, en agenda, como lo ha dicho el secretario de Estado, ¿no? Ser horizontal, pragmático, de beneficio mutuo y en diálogo con América Latina, construir las agendas en conjunto. Y creo que hay que mirar un poquito al pasado. El diálogo birregional entre América Latina y Europa en este momento se ha dejado a los intercambios y al trabajo diario a nivel más técnico, pero no se ha paralizado. Eso hay que reconocer. La última cumbre presidencial la tuvimos en el año 2015 con resultados muy ricos, acuerdos en materia de combate a la pobreza, de lucha contra el crimen transnacional organizado, derechos humanos, cambio climático, el apoyo a la reestructuración de la deuda soberana de los países de América Latina y el Caribe, en fin. En el año 2021 se produce la cumbre de CELAC en México con la presencia del presidente del Consejo de Europa, y creo que eso fue una clara señal. Y yo creo que la situación actual, porque es bueno identificar qué es lo que estamos viviendo ahora, yo diría, se podría describir como una suerte de letargo, y es claro que se requiere un fuerte despegue en base a ciertos acuerdos mínimos. Y yo creo que, para ser telegráfica por cuestiones de tiempo, solamente tomemos en consideración tres elementos de la ecuación, ¿no? La relación económica entre las dos regiones.
La Unión Europea tiene acuerdos comerciales con 27 de los 3 países de América Latina y el Caribe. Pues veamos qué pasa con el Mercosur, como ya se mencionó acá. La balanza comercial es favorable para Europa, el 11% de las importaciones de América Latina vienen de Europa, el 2% de las importaciones europeas vienen de América Latina, y hay un factor que yo creo que hay que tomar en cuenta, es fundamental. El comercio con China ha incrementado 26 veces entre el año 2000 y el 2021 con América Latina, ¿no? Otro factor importante económico es el tema de las remesas. 143.000 millones de dólares en remesas llegarán a América Latina en el año 2022. Hay un crecimiento del 25% de remesas desde el año 2021. Este dato que estoy compartiendo incluye también a los Estados Unidos, no solamente a la Unión Europea, ¿no? ¿Y cuáles son los activos que tiene América Latina? Yo creo que es muy importante. El 27% de los bosques y de la tierra cultivable del planeta están en América Latina, el 30% del agua dulce del mundo. América Latina es crucial para satisfacer los minerales llamados ahora críticos y para las nuevas tecnologías como son el litio, el cobalto, el níquel y el cobre. Ahí están en América Latina. Entonces, mirando más, tú has dicho una sola pregunta ahora, el tema multilateral, ¿no? Me voy a centrar más en cómo proyectar esta alianza estratégica hacia el mundo, ¿no? Yo creo que hay como que 2 semillas importantes. La alianza por el multilateralismo iniciada por Alemania y Francia en el año 2018, la iniciativa por el multilateralismo de España y Suecia. Esto debería consolidarse en posiciones comunes en un momento vital que estamos viviendo ahora, que es un momento de relanzamiento de la reforma de las Naciones Unidas, en la que estoy directamente involucrada, y la implementación de lo que se llama nuestra agenda común, que es la hoja de ruta para la reforma de las Naciones Unidas, ¿no? Y yo diría, como ya lo mencionó el presidente Lagos, cómo tejer posiciones comunes en los temas fundamentales en una serie de cumbres que van a ocurrir de manera sucesiva, ¿no? No solamente la cumbre, esperamos, potente entre la Unión Europea y América Latina, es tiempo ya después del año 2015, ¿no? Pero la cumbre del próximo año, del 2023, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no estoy revelando una verdad no conocida, estamos muy lejos de cumplir con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esa discusión va a tener lugar el próximo año. En el 2024, la Cumbre del Futuro, con un nuevo pacto para el futuro, donde creo que hay mucho material de alianza entre América Latina y el Caribe y Europa, y en el 2025 la Cumbre Social, que por cierto fue uno de los aportes del Club de Madrid a esta discusión global. Hay temas específicos de fundamental importancia aquí y ahora, posiciones concertadas en la reforma de la gobernanza global en materia de salud, incluyendo el nuevo tratado sobre pandemias y la revisión de las regulaciones internacionales sobre la salud. Esto parece un tema muy específico, pero es fundamental para que estemos debidamente preparados para una futura pandemia y para superar una pandemia que no ha pasado, ¿no? En los temas económicos, realmente necesitamos, hablo aquí como una mujer latinoamericana, una ciudadana latinoamericana, pero solidaridad, acompañamiento y apoyo para incrementar los flujos de liquidez a través de los derechos especiales de giro y la reestructuración de la deuda externa de los países de renta media, incluyendo, por supuesto, a los países de América Latina y el Caribe. Cooperación y solidaridad en el diseño de una nueva arquitectura financiera. Eso está despegando con mucha fuerza en los escenarios internacionales. Tiene que existir un mayor espacio fiscal y de diseño de políticas públicas para los países de América Latina, y la necesidad de realizar una nueva conferencia sobre financiación para el desarrollo.
luego del Plan de Acción de Addis Abeba. Una asociación estratégica para cerrar la brecha digital. Yo sé que eso es muy importante para Europa, fundamental para América Latina, donde el 50% de las personas están offline, perdón el anglicismo, ¿no? Acuerdos en materia de cambio climático, de transición energética, y cumplir con los compromisos de financiamiento climático en el sur global. En América Latina hay una enorme preocupación sobre las promesas de financiamiento en materia climática, considerando pues, la crisis pues, actual por los efectos no deseados de la guerra en Ucrania, ¿no? La agenda multilateral de las mujeres y de la igualdad de género creo que es otro tema pues fundamental. Tengo más en la lista, pero me voy a quedar aquí. Creo que se necesita iniciar con un proceso progresivo de fortalecimiento de la confianza mutua y que la relación birregional sea predecible, tenga continuidad, institucionalidad, con una hoja de ruta clara, y cooperación y alianzas en los temas de interés común, de manera muy pragmática, potenciando esa unidad en la diversidad. En el futuro inmediato, yo creo que la reunión de ministros de Exteriores en octubre, ahora, en Buenos Aires, puede ser el inicio de una nueva era, ¿no? y un proceso que permita una preparación adecuada de la cumbre el próximo año, que no puede estar mejor liderada bajo la presidencia española de la Unión Europea. Yo creo que hay una obligación de renunciar al pesimismo, de construir una narrativa de esperanza, y construir esa narrativa de esperanza pasa por esta alianza estratégica birregional, y pasa por incluir la voz de la sociedad, la voz de las y los jóvenes en esta ecuación, pasa por hacer un compromiso con la transformación de un mundo que es cada vez más complejo, cada vez más inseguro y cada vez más injusto. Así es que la responsabilidad política y moral que tenemos todas y todas es enorme. Gracias, Aura, y te devuelvo la palabra. Thank you, María Fernanda Espinosa. Mr. Turk, Señor Turk, hemos hablado ya de algunos temas concretos, como por ejemplo la digitalización, el calentamiento global, pero esta sesión sobre todo se centra en valores. Me gustaría ahora presentar uno de los temas principales que nos ocupan hoy, que es el futuro de la democracia. ¿Cómo puede la relación entre la Unión Europea y Latinoamérica contribuir a proteger el futuro de la democracia en ambas regiones y a escala mundial? Muchas gracias por la pregunta. Quisiera decir que la verdad es que es una ventaja fantástica hablar después del presidente Lagos y mi amiga María Fernanda Espinosa, porque han cubierto muchísimos aspectos y puedo retomar parte de lo que han ido estableciendo ya. Y añadiré lo siguiente. En Club de Madrid seguimos con los debates al respecto, y nuestros debates se van a centrar en los problemas de la democracia, también como un aspecto fundamental de los valores comunes. Una cosa que tenemos que hacer es profundizar en el debate. Tenemos que profundizar en el debate sobre la democracia, habida cuenta de la diversidad de la que ha hablado María Fernanda Espinosa. Hay muchísima diversidad en ese sentido dentro de la Unión Europea, y tenemos todavía más diversidad en ese sentido en Latinoamérica y el Caribe, con lo cual tenemos que entender mejor la diversidad. Necesitamos un debate más profundo y tenemos que discernirlo. Tenemos que definir los desafíos comunes que han de abordarse. Muchos de ellos ya han quedado bastante claros. La era digital ya ha abierto y creado un nuevo compendio de problemas para la democracia. La democracia tiene que funcionar en un mundo digitalizado, que es un mundo nuevo. Y para poder funcionar adecuadamente en este mundo digitalizado, es importante y necesario que aumentemos la dimensión participativa de la democracia. La democracia no se puede reducir a aspectos representativos, elecciones cada 4 años, a volver a dinámicas de la era industrial, sino que tenemos que desarrollar esa función participativa
gradualmente para fortalecer las sociedades. Así que tenemos que en el debate ver cuáles son los problemas de la democracia y ver qué aspectos son esenciales en la era digital. La segunda tarea sería ver cómo la democracia puede cumplir mejor, es decir, cómo cumple con sus tareas la democracia. A la gente no le gusta la democracia porque el procedimiento sea precioso, a la gente le gusta la democracia porque da mejores resultados y mejores resultados significará justicia social, equidad social, que es algo que tiene que convertirse en una realidad para todos. Tiene que haber más justicia, tiene que haber más equidad, justicia social para todos. Y aquí, en este sentido, vemos que el mundo ha avanzado hacia una era de injusticia, hacia una era de disparidad de ingresos, diferencia de ingresos que realmente es desestabilizadora y que tiene un impacto negativo sobre las democracias. Con lo cual, esto hemos de abordarlo. Tenemos que ver cuáles son los efectos y las medidas sociales necesarias para que la democracia tenga éxito, para que sea un valor sólido, que pueda constituir una base para el trabajo conjunto entre la Unión Europea, Latinoamérica, el Caribe y con el telón de fondo global. Y el tercer aspecto se centra en las condiciones necesarias para que todo esto ocurra. Las cosas en la vida real no ocurren porque se nos ocurran buenas ideas sin más. Las cosas ocurren si se dan las condiciones adecuadas y tenemos que ser muy precisos en ese sentido. ¿Cuáles son las condiciones que tienen que establecerse de manera que podamos hablar de valores como algo real, no como una idea magnífica? Hay ejemplos a los que ya ha hecho referencia María Fernanda Espinosa. Uno es, por ejemplo, la salud pública. En la pandemia de la COVID-19 nos hemos dado cuenta de que existen amenazas reales a la salud global. ¿Es un bien global real la salud global? Es algo sobre lo que tiene que trabajar conjuntamente y de manera más efectiva el mundo para poder crear unas condiciones en las cuales la democracia va a tener éxito y va a ser posible aplicar y hacer patentes a la democracia. Y aquí hay tareas multilaterales, hay tareas como, por ejemplo, abordar la cuestión de cómo se puede organizar mejor el sistema multilateral. La gobernanza sanitaria global tiene que ser una mayor prioridad en la agenda global y se tienen que encontrar soluciones adecuadas. Ya sabemos, además, que hay negociaciones que se están desarrollando ahora mismo con la Organización Mundial de la Salud, pero no va a ser un proceso rápido ni fácil. Posiblemente se desarrollará durante años. Y sabemos que en Latinoamérica, en particular, los efectos de la COVID-19 han sido particularmente devastadores. Y sabemos que los países con ingresos medios, una vez más, Latinoamérica en gran medida es una región de ingresos medios, bueno, pues estos países se han visto afectados muy negativamente por las consecuencias negativas económicas de la COVID-19. El espacio fiscal para muchos países está reduciéndose. ¿Cómo podemos abordar esto? Porque el espacio fiscal reducido hará que sea muy difícil hacer cualquier cosa en el sector sanitario, en el sector de la protección de la democracia, etcétera. Con lo cual, tenemos que plantear soluciones también en este sentido. Cuando uno habla de este tipo de temas, no debe obviar que quizá también habría que analizar de nuevo el sistema internacional financiero de financiación. Tenemos que ver cuáles son los cambios necesarios y cuáles son los cambios necesarios de manera inmediata. Albert Fravor, bueno, en la cumbre, yo diría que en la cumbre de Latinoamérica y la Unión Europea habría que abordar esto, porque no es que sea un tema distante, es un tema vital que afecta a todo lo que estamos debatiendo hoy. Y hay que proyectar mejor nuestros valores comunes. Y para poder conseguir esto tiene que hacerse cambios a nivel multilateral y a nivel global. Lo que pretendo decir aquí es que claramente podemos analizar y definir elementos específicos, pero al mismo tiempo también hay que verlos de manera conjunta. Hay que ver cómo interactúan, cómo funcionan los unos con los otros. Algunos de estos no son novedad. Hay algunos que llevan mucho tiempo patentes como problemas y tenemos que abordarles seriamente. El Club de Madrid hará su parte en este proceso. Gracias. Muchas gracias, señor Turk. Sus
sus comentarios conectan perfectamente con nuestra siguiente pregunta, porque ha hablado de la aplicación de la democracia. Quería preguntarle precisamente sobre esto. ¿De qué manera la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC puede centrarse o situar en un lugar importante de su agenda el desarrollo social en el centro del debate, para que ambas regiones avancen en la definición de unos nuevos contratos sociales? Bueno, la pregunta que usted hace va al fondo de lo que de alguna manera se ha mencionado acá y mencionaba el presidente Tark. La verdad que la democracia admite a lo menos, no es así, dos reflexiones. Una que podríamos decir más global, en este nuevo mundo que ha dibujado también el presidente Lagos, los países, los bloques tienen que plantearse cuánto quieren poner por delante la vocación democrática para los efectos de la configuración del nuevo orden y para los efectos de la configuración de las alianzas que en definitiva entre los distintos países se está produciendo. Hace algún tiempo se daba por sentado una suerte de vocación democrática generalizada, pero hoy día nos damos cuenta de que hay sectores, hay países, hay zonas donde hay un cuestionamiento, lo que podríamos llamar a los fundamentos de la democracia. De manera que uno de los debates que de alguna manera surge es el que podríamos localizar entre autoritarismo y democracia como dos grandes visiones que hoy día de alguna manera confluyen. Yo tengo la impresión de que los países, y eso es parte de los elementos que deberían configurar lo que yo llamo esta alianza, esta afinidad sustantiva, Europa y América Latina, más allá de las divergencias que se puedan producir o de los avances o los retrocesos, creo que debieran poner por delante como una suerte de carta de identidad común precisamente la vocación por la democracia, porque la vocación por la democracia trae de la mano un conjunto de otros elementos, como son, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos. Cuando estamos hablando de democracia en el mundo como una carta de identidad, como una forma de presentarse, lo que estamos diciendo es que también tenemos un compromiso global con los derechos humanos. Pero también, como decía el presidente Turk, hay que hacer una reflexión interna respecto de la democracia. Y una de las amenazas que la democracia tiene, o una de las tensiones que la democracia hoy día enfrenta, es precisamente, como el presidente Turk señalaba, el tema del desempeño. ¿Qué es lo que muestra, por ejemplo, en América Latina las distintas mediciones o los distintos monitoreos de la democracia? Yo diría que más que un debilitamiento en la vocación democrática que existe en los países, hay un cuestionamiento respecto de cómo la democracia funciona. Y eso tiene que ver fundamentalmente con tres cosas. Primero, con la forma en que las instituciones políticas están funcionando y particularmente cuán inclusivas son. Ya lo mencionaba el presidente Lagos. Esta revolución digital abre una serie de interrogantes respecto a cómo las instituciones políticas deben funcionar. Y hoy día la gente percibe que las instituciones políticas no funcionan adecuadamente. Es cosa de ver, por ejemplo, el debilitamiento global que existe respecto de la apreciación de la forma en que los gobiernos funcionan, el debilitamiento o el desprestigio de los parlamentos, el debilitamiento que tienen, no es así, los propios partidos políticos. También hay una sensación de malestar que tiene que ver precisamente con esto que llamamos el desempeño y lo que podríamos denominar la persistencia de los problemas. Es decir, si uno mira, por ejemplo, específicamente América Latina, la persistencia de la pobreza y la persistencia de la desigualdad ponen en tensión el funcionamiento del sistema político. La provisión de bienes globales, la demanda por seguridad, por ejemplo, en América Latina, es particularmente significativa. De manera que tenemos que hacer una reflexión global y yo creo que en la arena internacional Europa y América Latina sí tienen que poner por delante su vocación democrática y al mismo tiempo cada uno de los países puede hacer una reflexión interna respecto de cómo aquello que se llaman los contratos sociales pueden funcionar mejor.
Y ahí hay un enorme campo para la cooperación. En los 90 hubo una cooperación muy eficaz entre Europa, ¿no es así?, y América Latina. España jugó un rol muy importante porque en ese minuto, en los 90, América Latina iniciaba sus procesos de transición. Y la experiencia europea de los procesos de transición iluminó mucho, en definitiva, tanto el debate político como muchas de las decisiones que los países tomaron. Europa tiene objetivamente mucho terreno avanzado en esto que llamábamos la trilogía de principios de su proyecto: democracia, crecimiento, equidad. Por lo tanto, hay un enorme campo de cooperación para revisar cómo, en definitiva, las democracias puertas adentro pueden funcionar mejor. Y esto implica que en la conversación, en el diálogo que se produzca entre Europa y América Latina, tienen que estar estas dos facetas. Cómo ambas regiones, al presentarse en el nuevo escenario internacional, ponen por delante un valor tan importante como es el régimen democrático. Y cómo ambas regiones reflexionan en conjunto respecto a cómo hacer que el régimen democrático, puertas adentro, funcione de mejor manera. Si la democracia puertas adentro funciona mal, es muy difícil presentarla puertas afuera como debiéramos presentarla. Por lo tanto, hay que trabajar en estas dos direcciones. Muchísimas gracias, señora Alamán. Bueno, vamos a extender un poquito la sesión porque nos parece esencial tener un turno de preguntas de todos ustedes antes de la clausura que era María Elena Bogüero, secretaria general del Club de Madrid, y el embajador Ivan Jankarek, de la República Checa. Tenemos un micrófono. Les agradecería que se presentasen, que hiciesen una pregunta lo más breve y concisa posible y que también indicasen a qué persona de la mesa va dirigida. Hay preguntas por aquí. ¿El micrófono dónde está? ¿No hay preguntas? Contábamos con un turno largo de preguntas. Bueno, sí. Muchas gracias. Para romper el hielo. Vamos a romper el hielo. Muchas gracias, buenos días. Mi nombre es Mónica Bolaños, yo soy embajadora de Guatemala aquí en España. Pues muchas gracias por la convocatoria y por la organización de esta muy interesante plática, y hemos tomado debida nota. Como todos saben, hemos estado hablando de este tema durante los últimos meses, sobre cómo poder gracias al apoyo y al impulso que España y el compromiso que España ha puesto para poder ir en ese camino de poner América Latina en la agenda de la Unión Europea. Ahora, y claro, yo estoy de acuerdo con todas las presentaciones, pero siempre me llega, tengo siempre una duda y un debate interno, y cualquiera me puede contestar. Cómo poder llegar con esa diversidad que tenemos, no solo en América Latina, sino también se está viendo ahora en Europa, cómo poder llegar a la mesa de diálogo y de negociación, a poner todas estas buenas ideas que se están dando, sin que sea y que estamos hablando de valores comunes, pero son valores comunes, pero no son muchos. Son varios, pero no son completos. ¿Cómo poder tratar de llegar a la mesa sin que algunos países de América Latina, porque es la realidad, lleguen sin pensar que va a llegar a un diálogo sin condiciones, sin condicionamientos, sin yo voy a ayudarte, pero tienes que hacer esto? Y nosotros vamos a poder seguir haciendo un diálogo y un apoyo mutuo, pero estas son las reglas del juego. Claro, todos queremos cooperar, es parte de los objetivos de desarrollo del sostenible, las alianzas que tenemos que hacer, y estoy totalmente de acuerdo, por ejemplo, con el secretario general, con todas esas afinidades que tenemos, ¿verdad? Y lo que nosotros podemos lograr y lo que podemos aprender, y el beneficio de estar
trabajando juntos. Pero cómo poder llegar a la mesa y cómo poder convencer a todos los dirigentes de las dos regiones que van a llegar a un acuerdo sin condiciones. No sé si me explico bien, pero es una realidad que está ahí y que para varios países va a ser fundamental poder llegar a sentarse y con esa confianza de poder lograr avances como se hizo en la última cumbre. Gracias. Muchas gracias, embajadora. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, ahí al fondo, señor Pachi Aldecoa, luego justo detrás de él y a la derecha. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy el presidente del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Y estoy encantado de estar aquí con ustedes. Me ha gustado el planteamiento y las aportaciones. Como representante de la sociedad civil europea o una de las organizaciones potentes, yo he hecho en falta que por lo menos nosotros no conocemos una organización de la sociedad civil latinoamericana, que sería imprescindible para un diálogo entre Europa y América Latina. En Europa tenemos una organización potente, el Movimiento Europeo Internacional tiene 70 organizaciones y está en pleno desarrollo. Sobre todo está en pleno desarrollo ante las dificultades que se encuentran en Europa. Por otro lado, no coincidimos con el análisis de que el ciudadano, posiblemente en Latinoamérica, en Europa no, que hay un desapego de las instituciones. En la última encuesta del Eurobarómetro dice lo contrario. Es la vez, desde que se hacen los eurobarómetros, que más apoyo tienen las instituciones. Por cierto, las instituciones europeas más que a los gobiernos de los Estados miembros, en casi todos los países. Hay alguna excepción, incluso en el nuestro. No hay excepción. Quiero decir que la guerra, la pandemia, ha producido una reacción en los ciudadanos a favor de la profundización de la construcción europea. Y es creciente. Y lo que se trata es de poder asimilar esto en relación con América Latina, que también, no en esa encuesta, en otras encuestas se ve que el lazo es la visión común internacional, la misma visión del mundo. Y eso es en lo que queremos trabajar juntos para la presidencia española. Por cierto, yo no puedo olvidar que el Parlamento Europeo ha pedido la reforma de los tratados y que todavía el Consejo no lo ha planteado. Esperamos que la presidencia española, porque las dos presidencias anteriores es muy difícil que lo pongan en marcha, ya que no estaban de acuerdo, se ponga en marcha. Y esto es especialmente importante para la relación con América Latina. Es imposible tomar decisiones claves con la unanimidad. Esto se tiene que resolver, y se tiene que resolver ya. Y es la gran dificultad que tiene la política exterior europea. Muchas gracias. Muchas gracias. Detrás del... Gracias. Buenos días. Mi nombre es Jorge, soy estudiante de la Carlos III aquí en Madrid y tenía dos preguntas. Un mayor acercamiento entre la Unión Europea y América Latina es muy beneficioso y yo sí creo que se debió haber empezado hace muchísimo tiempo. Sin embargo, tengo dos preguntas. La primera, ¿cómo haría la Unión para acercarse a países con regímenes un poco más autoritarios, como podría ser Venezuela, Nicaragua o Cuba? Y la otra es que yo creo que más que el problema cultural, yo creo que el problema podría ser la inestabilidad que hay en esta región, ya que muchas veces un gobierno va a hacer un tratado con un país o algo, pierde las elecciones y el siguiente piensa todo lo contrario. Entonces, ¿cómo podría ser la Unión Europea si va a hacer un tratado, por ejemplo, con Perú, por dar un ejemplo, y luego el presidente pierde las elecciones y el siguiente no quiere nada que ver con eso? O sea, ¿qué podría hacer en ese caso la Unión Europea? Muchas gracias. La pregunta es para todos, no para alguien en específico. Muchas gracias. Y por ahí otra, y ya es la última, y ahora hacemos una ronda de respuestas. Buenas, yo también soy aquí estudiante de la Carlos III, de Economía y Relaciones Internacionales. Y bueno, en relación también al título de la mesa, y entiendo que ha sido muy breve, pero me esperaba algo más que para compartir un futuro de valores, igual deberíamos también empezar por compartir un presente de educación, ¿no? Y entonces, ¿cómo se afronta desde la dualidad europea y latinoamericana, ¿no? Como una educación
que converja en muchos puntos y específicamente y en algunos que crearán más controversia, pues bueno, ahora mismo hablamos de los valores compartidos, muy idílico y todo pues, muy bonito sobre la mesa, pero la realidad es que compartimos una historia que no ha sido tan bonita durante todos los años y cómo se afronta, por ejemplo, desde la educación, una educación que converja incluso en esos puntos históricos aquí en Europa y en Latinoamérica. Bueno, me puede responder cualquiera, pero igual el señor Lagos, como exministro de Educación, también puede darme un punto de vista más interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que da gusto que la mitad de las preguntas vengan de estudiantes que sí que hayan venido aquí a conversar con nosotros. Yo había hecho un reparto de las preguntas, pero no quiero, no quiero entorpecer un poco la petición que ha hecho este último estudiante. Y podemos empezar por aquí, ¿no? Sobre compartir unos valores, pero compartir un presente de educación, una educación quizá más convergente, teniendo en cuenta el pasado que tenemos, ¿no? Señor Lagos, ¿se anima usted con esta pregunta? Creo que en muchas de las preguntas lo que está implícito es cómo medimos el avance que podemos tener frente a los desafíos que aquí se han planteado. ¿Cómo medimos el índice de desarrollo humano? ¿Cómo medimos si estamos enfrentando a lo que se ha planteado respecto al tema de desigualdad? ¿Somos capaces de medir los niveles concretamente a nivel de nuestros países? ¿Podemos hacer una medición a nivel internacional que tenga la respetabilidad de la mayoría de aquellos que van a ser medidos? Naciones Unidas ha intentado el índice de desarrollo humano a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Bueno, ¿cuántos de esos índices han ganado respetabilidad internacional que en definitiva aquellos que están encargados de llevar adelante las políticas que aquí se pueden discutir, cuántas de esas políticas son, comillas, exitosas, fracasadas, buenas intenciones, etcétera, etcétera? Y creo que tal vez entonces algo que es un desafío para los distintos organismos sería intentar, estamos en condiciones, precisamente por las nuevas tecnologías, las del mundo digital, hacer un índice de cuánto de estos elementos son medibles. Podemos hacer un índice que a usted le mida, como vi recientemente por alguien que era un científico dedicado a la química, y resolvió hacer una correlación respecto de algunos países entre cuál era el nivel de disminución del famoso Gini o de crecimiento o mantenimiento del Gini vis a vis crecimiento de ingreso por habitante. El ingreso por habitante lo mido aquí, el índice de Gini lo mido acá y vemos cómo es que estamos avanzando. Muchas veces nos vamos a encontrar que tenemos más crecimiento, pero también el Gini no baja, o a la inversa. Bueno, podemos hacer indicadores de este tipo que empiezan a tener respetabilidad internacional y que entonces cada uno de los actores que están en condiciones de tomar posiciones de poder y de definiciones sepan que van a ser medidos. Y ese es un tema que puede ser el tema para el inicio de la era digital. Saber que nos van a medir a todos aquellos que en un momento son elegidos para desarrollar determinadas tareas. Lo dejo planteado como interrogante para los que saben de estos temas. Perdón. Creo que tenemos que... Sí. Señora Lamán, quizá la pregunta de la embajadora de Guatemala usted puede encontrar una respuesta satisfactoria, ¿no? Porque es algo que llega desde América Latina, ¿no? Frecuentemente. Un diálogo entre iguales es un diálogo sin condiciones por ninguna parte. A ver, quiero hacer primero tomar un desafío y hacer presente un tema. El tema de la organización de la sociedad civil, que me pareció particularmente importante. La verdad que la sociedad civil en América Latina es vibrante, activa, está muy presente, quizás le falta un poquito más de articulación. Y en eso, en el marco de las cumbres iberoamericanas, nosotros tenemos precisamente una de las instancias, así como hay un foro parlamentario, hay un foro de la sociedad civil y voy a tomar contacto con usted para los efectos de ver cómo se puede generar esta mayor institucionalización. Y en cuanto
a la pregunta de nuestra querida embajadora de Guatemala, yo creo que la única respuesta posible es el diálogo, porque ella pregunta cómo el diálogo y las instituciones, cómo hacen en regiones que son diversas, como decía María Fernanda, tener puntos comunes. Bueno, Europa da una señal de cómo hacerlo. Yo no sé si mucha gente, si se lo hubiera planteado hace un tiempo, que Europa iba a reaccionar con la cohesión que ha reaccionado frente a la guerra de Ucrania, habría dicho que eso iba a ser posible. Y Europa ha sido capaz de dar una respuesta común a partir de su diversidad. Pero creo que la otra forma de pensar lo que se plantea como pregunta tiene que ver con aspectos prácticos. Y yo aquí quiero simplemente avanzar una idea personal. ¿Cómo queremos que cambie la relación entre Europa y América Latina a contar no solamente de las cumbres, sino del proceso del próximo año o de este año, a partir de las cumbres de CELAC, de la cumbre iberoamericana, de la presidencia española? Yo creo que hay 5 cambios que deberían ponerse en el escenario. El primero es precisamente el de institucionalizar el diálogo político. No puede ser que se produzca un bache de 8 años, ¿no es así?, entre 2 regiones tan importantes. Tiene que haber una forma de institucionalización de ese diálogo. En segundo lugar, creo que es muy importante destrabar, claro, no es una misión específica, ¿no es así?, de la cumbre de la CELAC o de la presidencia española, pero hay que desbloquear los acuerdos de asociación, que se mantienen en una suerte de negociación eterna, permanente, que no termina nunca y que nunca se sabe también por qué en definitiva no prospera. Por lo tanto, destrabar los acuerdos comerciales y los acuerdos de asociación con Mercosur, con México, con Chile, con otros que puedan surgir es importante. En tercer lugar, creo que es muy significativo que entre América Latina y Europa haya un nuevo impulso a lo que podríamos ya denominar inversiones en ambas direcciones. Los flujos de inversión de Europa hacia América Latina no son tan potentes como eran en el pasado y hoy día, como se ha visto aquí, hay enormes oportunidades para atraerlas. Y hay, entre paréntesis, un fenómeno incipiente de inversiones de América Latina que están llegando a Europa, muchas de ellas, no es así, precisamente por la llegada o el aterrizaje de estas multilatinas aquí en España. En cuarto lugar, una mirada a la cooperación. La cooperación no puede seguir siendo rutinaria. Hay que mirar qué se está haciendo en cooperación a nivel de Unión Europea, a nivel de cada uno de los países y pensar cómo se le adecúa, cómo se le ayorna, cómo se le da, como quien dice, las connotaciones que tiene hoy día. Y el quinto cambio que a mí me gustaría ver es que efectivamente América Latina y Europa pudieran tener explícitamente posiciones comunes frente a los problemas globales. Yo creo que si uno piensa concretamente en esos 5 cambios, estamos pensando en una relación muy distinta entre América Latina y Europa. Una relación horizontal, recíprocamente beneficiosa, con una enorme proyección no solamente para las partes, y cuando hablo de las partes estoy hablando de las regiones y de los países, sino también en general para el escenario global. Muchas gracias. María Fernanda Espinosa había pensado que igual también quería aportar algo sobre la pregunta de la articulación de la sociedad civil. Bueno, no mucho que agregar, simplemente decir que efectivamente la sociedad civil en América Latina y el Caribe es vibrante, enorme, tiene espacios de influencia muy importantes, pero quizá está organizada de manera temática, sobre temas específicos, ¿no? No se me ocurre ahora una gran organización de la sociedad civil que sea pannacional sobre temas globales, pero existen miles de organizaciones trabajando la agenda de cambio climático, la agenda de derechos de las mujeres, igualdad de género, la agenda verde, en fin. Es decir, hay una gran mina importante para establecer diálogo y alianzas entre las sociedades civiles de Europa y América Latina y el Caribe, ¿no? Sobre la pregunta que hace la embajadora
de Guatemala, y es un poco pues, la persona que habló de la Universidad Carlos III, cómo incluir a ciertos países, cómo catalogar a ciertos países que pueden ser más o menos democráticos. Realmente la experiencia nos ha demostrado que la magia del diálogo birregional y en general, de los diálogos, incluso bilaterales, es el arte de procesar diferencias y procesar disensos. No somos dos entes monolíticos iguales que pensamos lo mismo, que tenemos los mismos los mismos proyectos, en fin. Hablamos de valores comunes, pero son mínimos. Concuerdo con la embajadora de Guatemala. La gran diversidad que existe al interior de Europa, y aquí lo sabemos, vemos los regímenes políticos diversos dentro de la Unión Europea, vemos lo que está pasando en América Latina. No son diálogos entre bloques monolíticos. Tiene que ser una construcción de alianzas con una geometría variable, si se quiere, pero la magia es la generación de confianza, la institucionalización, concuerdo plenamente con el secretario Alamán, acuerdos sobre temas específicos, no grandes acuerdos grandilocuentes, no, temas específicos, agenda específica, institucionalización, una alianza predecible, una alianza sostenida en el tiempo sobre acuerdos temáticos específicos. La creación de confianza, la diplomacia tiene más importancia ahora que nunca antes quizá, y el acuerdo incluso dentro de las agendas multilaterales, acuerdos específicos. Y, como digo, una revitalización de la palabra cooperación. No puede estar más de acuerdo. Que la cooperación no se convierta en algo burocrático, rutinario, sino realmente la cooperación en base a la solidaridad, a la confianza mutua y a la capacidad de procesar los disensos. Esa es la magia, pero procesar los disensos se hace solamente con una herramienta, el diálogo y la diplomacia. Y la diplomacia, ojo, no digo solamente que la diplomacia esté en manos de los diplomáticos y las diplomáticas, la diplomacia está en manos de las sociedades. Y creo que el gran reto que tenemos es construir primero a nivel regional un nuevo contrato social global. Y la idea es que la cumbre del futuro en el año 2024 sea la ocasión y la oportunidad de tejer de manera colectiva un nuevo pacto global por un presente y un futuro mejor, donde, por ejemplo, la voz de los jóvenes es absolutamente determinante, porque, bueno, los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son el presente, la mayor parte de la población del mundo, y tienen que ser actores informados, participantes, deliberantes en los procesos de consolidación democrática. Termino con 2 cifras. En América Latina, 8 de cada 10 ciudadanos no confían en los partidos políticos. Es un escenario bastante diferente al que se plantea en Europa, donde pues, el estado de bienestar opera y funciona, a veces de manera no perfecta, pero lo que está pasando en América Latina efectivamente es un proceso de regresión democrática por una falta de confianza en las instituciones democráticas, y es ahí donde tenemos que poner el foco. En América Latina hay que construir estados de bienestar y confianza ciudadana en las instituciones, porque si no, pues estamos en un problema serio. Gracias. Señor Turk, no sé si querría añadir algo sobre el tema de la democracia, sobre cómo podría la Unión Europea conversar con esos países que no se pueden considerar democracias totalmente o no se pueden considerar democracias en absoluto. Gracias. Debo decir que me gusta cómo se ha formulado la pregunta. Me parece que la primera condición aquí sería que la Unión Europea tiene que
que evitar que se tenga la impresión de que da clases magistrales. La Unión Europea no es la dueña de la democracia que deba sermonear a nadie sobre qué es la democracia. Y tengo que dejarlo muy claro. Lo digo como una persona que en los 80 y en los 90 estuvo implicado en el movimiento de derechos humanos que llevó la democracia a una gran parte de Europa. Y como se ha explicado ya en este debate, en este proceso también se coincidió con la transición democrática en Latinoamérica. Nos dimos cuenta de que teníamos mucho más en común de lo que teníamos antes. Y en la transformación democrática de finales de los 70 y los 80, vimos que había mucha convergencia. Por supuesto, cada país es diferente. Hay divergencias. No todos los países van a progresar al mismo tiempo, al mismo ritmo, y todos progresarán de manera diferente. Cada país deberá mejorarse a sí mismo primeramente. Y cuando la Unión Europea habla de la democracia, debe hablar también de los problemas que tiene la democracia dentro de los países europeos y la manera en la que se están abordando tales problemas. Y esto se aplica en esta creencia tan firme que tengo de que se aplica a Estados Unidos. Hay problemas con el funcionamiento de las instituciones democráticas y la manera de abordarlo es hablar abiertamente de ello y compartir todas estas opiniones con el resto del mundo. Creo que la democracia podrá florecer si sobre todo nos centramos también en nuestros propios problemas también. Esto de manera automática e inmediata tendrá un impacto en otras partes. Si nos basamos en una postura tradicional de las democracias, empezaremos a sermonear y esto ocasionará una posición defensiva por parte de nuestros interlocutores. Con lo cual, cuando hablemos de los valores de la democracia, tenemos que dejar muy claro cómo queremos hablar de la democracia. Tenemos que trabajar nuestros propios problemas y tenemos que ver cómo otros nos pueden ayudar a resolver esos problemas que tenemos. Y la manera en la que esto se debata es sumamente importante. Otra condición muy importante, en segunda instancia, es que no pasemos por alto las condiciones para la democracia que son de carácter global. Y aquí estoy hablando de la deuda y del espacio fiscal reducido de algunos países tras la COVID-19. Esto no es algo que haya que pasar por alto, es algo que tiene un efecto directo sobre el funcionamiento de la democracia. En la Unión Europea tenemos varios instrumentos. En mi país, en Eslovenia, obviamente nos beneficiamos del hecho de que hay fondos de la Unión Europea que ayudan con esta transición. Estos fondos existen en la Unión Europea, no obstante no existen en otros lugares, con lo cual hay que ver qué es necesario. Y como se ha mencionado, los países de ingresos medios en el pasado reciente han sido abandonados o descuidados, desatendidos y no deben desatenderse en el futuro. No es un tema separado o diferente. Tenemos que ver cómo se debaten las democracias y qué condiciones se tienen que definir con precisión para encontrar soluciones que acontezcan pronto, que no deba esperarse mucho tiempo para que ocurran. En cuanto a la sociedad civil, tengo un altísimo respeto por la sociedad civil en todos los ámbitos, en todos los lugares. Y me gustaría plantear una idea. ¿No sería posible tener un foro de la sociedad civil un mes o 2 meses antes de la cumbre? Un foro de la sociedad civil que junte a las principales organizaciones de sociedad civil en Latinoamérica y Europa, en el marco de un foro para abordar temas que sean fundamentales y que pueda abordar la cumbre, de manera que la sociedad civil pueda proyectar este mensaje a la cumbre. Bueno, podría ser interesante, se podría hacer si hubiera voluntad, y un foro de la sociedad civil podría ser muy relevante. Y mi último comentario tiene que ver con el tema de la apertura de las sociedades, porque hoy por hoy tenemos ese concepto de sociedad abierta que no parece estar tan de moda como en el pasado, pero sigue siendo tan relevante como siempre lo fue. Me parece que todos los países deben entender que las democracias son una base muy importante para la apertura que es necesaria para una buena cooperación internacional. Los países que entran en el ámbito de los mandatos autoritarios se cierran y se apartan de la cooperación internacional de una manera que puede resultar dañina. En el
contexto de la democracia hay que propagar la apertura y hay que fomentar que haya debates abiertos sobre problemas internos. Y me parece que hasta ahí voy a entrar. Yo no soy alguien que abogue mucho por las sanciones, pero creo que la apertura ayuda. Y la apertura puede ayudar a propagar y fomentar la democracia. Es la reacción que quería compartir sobre este interesantísimo debate y espero que el proceso hacia la cumbre sea tan interesante como lo ha sido este debate hoy. Muchas gracias. Bueno, no voy a quitar más tiempo. Thank you very much for your comments and ideas. They are splendid. Vamos a terminar esta sesión que ha empezado un poco tarde, entonces tampoco nos hemos extendido tanto, con una intervención del embajador de República Checa en España. Como saben, la República Checa es el país que está teniendo ahora mismo la presidencia de la Unión Europea, del Consejo de la Unión Europea. Y a continuación cerrará la sesión María Elena Agüero como secretaria general del Club de Madrid. Embajador Jan Karek, cuando quiera. Ah, está ahí. Buenos días a todos, a todas y muchísimas gracias por invitarme. Buenos días a excelentes presidentes, a la ministra, secretario general, secretario de Estado antiguo y bueno, embajadores, colegas aquí también. En primer lugar, quería agradecer la invitación del Club de Madrid y para la oportunidad de hablar en este seminario en nombre de la presidencia checa en el Consejo de la Unión Europea sobre las relaciones entre la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe. Y al mismo tiempo me gustaría destacar que la actuación de los ponentes me llena de optimismo y de esperanza. Como probablemente sepan, tengo una experiencia personal con América Latina. Estuve como embajador checo en Brasil, concurrente con Venezuela, Surinam, Guayana, y después de volver a Chequia estaba trabajando en ministerio en los asuntos también con países no europeos, incluyendo América Latina y Caribe. Y bueno, con España, como estoy aquí hace 4 años, más de 4 años, tengo que decir que aquí se escucha a los asuntos de América Latina mucho más do que en otras partes de la Europa. Es la realidad. Y tenemos esto en cuenta, que Europa tiene muchas prioridades y es un actor geopolítico y claro, para España es muy importante tener en cuenta la situación en América Latina y progredir en esta ruta. Ahora estamos actualmente, lamentablemente, en un periodo turbulento, cuyo catalizador es la agresión de la Federación Rusa contra Ucrania, independiente y soberana. Y como un representante de un país de tamaño medio, quería decir que tiene también una experiencia personal histórica negativa de la violación de su soberanía e independencia. Solo 2 memorias de nuestra historia: el Tratado de Múnich, 38, cuando los grandes poderes de aquel tiempo de la Europa, Francia, Alemania, Italia, hicieron un acuerdo con Alemania y cesaron una parte de nuestro territorio y durante 9 meses tuvimos Segunda Guerra Mundial. Y después, Primavera de Praga, 68, que se acabó con la entrada de las Fuerzas Armadas de Unión Soviética y 500.000 soldados. Acabaron con una tentativa de tener un socialismo con cara humana. Y esto es claro que tenemos que tener en cuenta, si tenemos que tener en el siglo XXI una convivencia pacífica de la comunidad internacional, no se pueden emitir esfuerzos políticos y exitosos para cambiar las fronteras y hacer valer sus intereses por la fuerza. Debemos enfrentar este peligro juntos y sobre la base de la Carta de la ONU y el respeto al derecho de los estados al desarrollo independiente, soberano y pacífico, y debemos tener en cuenta la responsabilidad compartida hacia todo el planeta Tierra.
En este contexto, yo creo que Unión Europea y sus Estados miembros tienen un socio muy cercano en los países de América Latina y el Caribe. Nuestros dos bloques se basan en la prioridad de organizar las relaciones internacionales cuyas bases se encuentran en la Carta de la ONU, los principios de derecho internacional y el multilateralismo efectivo y el respeto a los derechos humanos, no solo políticos, sino también sociales, que yo creo también es importante. Ahí hemos escuchado a la ministra ha dicho que la situación de desigualdad en América Latina, pero también ahora en Europa, con la bajada de la economía, con la recesión que va a venir o está ya llegando al continente europeo, tenemos que tener en cuenta que no podemos dejar a nadie atrás por causa de la cohesión social, porque si no tenemos esa cohesión social, podemos hablar sobre digitalización, sobre otras cosas, pero al final tenemos que tener que la gente no cae a la pobreza de nuevo. Hemos sucedido en los últimos 20 años sacar mucha gente de la pobreza, pero hoy en día estamos de nuevo en la situación donde nosotros vamos a enfrentar este problema. Pero quería decir que desafortunadamente, como resultado de gran crisis financiera y económica y gracias al COVID, nuestros caminos, que descienden de la Unión Europea y Latinoamérica y Caribe, se han desviado parcialmente en la última década. Y esto ha sido también, yo creo que es importantísimo tener estos esfuerzos para reiniciar, dar un relámpago para nuestras relaciones entre América Latina y Unión Europea. Yo creo que, sin embargo, ha sido la guerra en Ucrania la que nos ha devuelto a la realidad y hace que busquemos la forma de reunirnos. Esto es importante y durante la discusión lo hemos oído del presidente Türk y del secretario general. Democracia es la verdad lo que estamos hablando, y si no tenemos valores compartidos y no podemos basar en estos valores compartidos, no podemos seguir adelante. En este contexto, como presidencia del Consejo, valoramos mucho y apoyamos decididamente las iniciativas de España para intensificar las relaciones con los países latinoamericanos. Es una gran noticia que al final de octubre vamos a tener en Buenos Aires una cumbre ministerial entre Unión Europea y CELAC, y ojalá en 2023 tengamos una cumbre de la Unión Europea con Unión Europea CELAC, y yo creo, después preparar bien, va a traer algunos resultados concretos y para formalizar de nuevo estas relaciones. La Unión Europea cuenta con herramientas que se adaptan a los retos económicos, sociales del presente, y el primero es los acuerdos, la colaboración económica. Es lo que son los acuerdos comerciales. Ahí tenemos los acuerdos comerciales especialmente con México, con Chile y con Mercosur. Como yo veo la discusión en Bruselas, es que durante la presidencia checa tengamos concluir las relaciones o acuerdos con Chile y México durante la presidencia checa, un acuerdo político, y que se van a firmar durante la presidencia sueca o española. Con el Mercosur ya tenemos un acuerdo, pero hay problemas, pero creo que un nuevo incentivo será las elecciones en Brasil, y cuando se va a acabar este ciclo vamos a tener una posibilidad para finalizar esta ronda y dar una base concreta y tener un mercado que va a tener casi 800 millones de personas. Son 440 al lado de la Unión Europea y casi 400.000 al lado de los países Mercosur. El otro factor básico para la recuperación de nuestras relaciones es el Instrumento de Diversidad, Desarrollo y Cooperación Internacional, DICI en el jargón de Bruselas. Son casi 3.5 mil millones de euros que se destinan a la cooperación con América Latina. Claro, no es lo mismo con los países africanos, pero América Latina en el otro nivel de desarrollo con los países africanos.
pero es importante que se dedican a las áreas que han sido mencionadas: digitalización, cambio climático, también desarrollo social. Esos son los retos más importantes. Y Unión Europea, la verdad, está en la fase de hacer una política, actuar como una potencia geopolítica, y por eso la Unión Europea busca aliados que compartan sus valores y enfoques para resolver los problemas internacionales. Eso fue aprobado durante marzo en la brújula estratégica, donde América Latina también tiene su específico. Y por el otro lado, los países de América Latina y el Caribe se encuentran en un periodo en el que ha culminado el ciclo electoral. Se ha realizado un cambio relativamente significativo en la composición de los gobiernos, y los países de América Latina buscarán, en mi opinión, profundizar la integración regional también, que ha sido algo retraso también en los últimos años. Y se van a buscar formas de fortalecer las relaciones con aquellos estados que compartan sus esfuerzos para mejorar la vida de sus residentes, pero también que fortalezcan su influencia en la comunidad internacional. Por esto, juntos debemos fortalecer el diálogo político, no solo a nivel de cumbres, sino también a nivel de la sociedad civil. Como ha dicho ministra y aquí Francisco, yo creo que es muy importante. Y necesitamos fortalecer la cooperación económica. Además de los prerequisitos institucionales, debemos ser capaces de utilizar conjuntamente la manera de fortalecer la cooperación en el campo de energía, la digitalización, la salud y la agricultura. Por último, pero no más importante, podemos compartir experiencias en las áreas de desarrollo sostenible y fortalecimiento de la cooperación regional. Muchas gracias por su atención y espero que tengamos una reunión ministerial muy exitosa en Buenos Aires. Gracias. María Elena Agüero. Solo sí. Bueno, no me queda más que agradecer a todos, agradecer por una parte la confianza que nos ha brindado el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, la presencia del secretario de Estado Navarro, por agradecer también al secretario general Alamán, a nuestros miembros, evidentemente, por acompañarnos en el inicio de este proceso, agradecer a María Fernanda Espinosa, también asesora del Club de Madrid, y acompañarnos en lo que, como acabo de decir, es el inicio de un ejercicio que solo pretende facilitar un diálogo que es importante, apoyar un diálogo y un proceso que todos estamos convencidos que va a brindarnos un cambio, a facilitar ese cambio en la relación, ese cambio al que aspiramos y que buscamos, y contar con el apoyo para seguir trabajando en este camino y en este proceso y en los distintos pasos que ya se han comentado en cuanto a la reunión ministerial, la cumbre que va a tener lugar durante la presidencia española, pero sobre todo el después, el día después de todos esos hitos, cómo vamos a actuar, porque se trata de actuar, reflexionar sí, pero también actuar. Así que muchísimas gracias a todos.